Hoy es lunes 2 de noviembre de 2020, son las 10:15 horas. Comenzamos la clase de hoy que se trata de óptica geométrica. Voy a apagar mi cámara. Apago mi cámara y ahí estamos. ¿Se ve bien, Martín? ¿Ahí está bien? Sí, Carlos, se ve perfecto. Bien. Arranquemos. El estudio de la óptica, normalmente en los cursos de física, se divide en un estudio de una primera parte, que es para física 1, óptica geométrica, que ahora van a entender, digamos, después de la clase de hoy, por qué se le llama así, porque en realidad con un lápiz y una regla se pueden resolver muchos ejercicios. Y después tenemos óptica física en física 2, donde se estudian otros fenómenos de la óptica. Si hablamos de óptica, en realidad hablamos de la luz. Hablamos de la luz. Y hablamos de luz. Para hablar de la luz, lo primero que tenemos que entender es que la luz es una onda electromagnética. Pero antes de eso, decir, bueno, ¿qué es una onda electromagnética? Lo importante es que ustedes entiendan de qué se trata. Bueno, sucede que cuando hay una carga eléctrica, por ejemplo, un electrón que vibra a determinada frecuencia, no 50 Hz. 50 Hz no produce ondas electromagnéticas. A más elevada frecuencia, se produce en una antena, en una antena, este, una propagación de la misma forma que cuando caía la piedra en un estanque. Se producía una perturbación. Bueno, una corriente eléctrica a alta frecuencia produce una emisión a través de una antena, una emisión de una onda que le llamamos electromagnética, que está formada por un campo eléctrico y un campo magnético que se autogeneran entre sí, sin necesidad de medio mecánico, de cualquier... Esto se transporta en el vacío, por eso recibimos toda la energía del Sol. Recibimos todas las ondas del Sol porque perfectamente se transporta en el vacío. Y además, a una velocidad que tiene una larga historia, que es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, hasta no hace mucho tiempo se pensó que era infinita, pero después, con el tiempo y con instrumental, y más que nada con la cabeza, se pudo determinar que esto, que acá está representado porque hay un campo magnético y un campo eléctrico, esto sería el campo eléctrico y que a su vez está el campo magnético, entonces que se va propagando en una dirección. Bueno, ustedes ya viendo esto, si recuerdan cómo eran las ondas mecánicas, lo único que tenía la onda mecánica era en la dirección Y una amplitud. Lo único que tenía era una amplitud. Ahora son dos direcciones, porque el campo eléctrico y el campo magnético tienen una diferencia de 90 grados, tienen digamos, están desfasados 90 grados. Entonces, esto, lo que, digamos, la emisión acá, hay una emisión de energía. Si alguno vio alguna vez la antena de una radio, bueno, la radio para poder llegar a sus casas, en la antena tiene que gastar energía, le tiene que pagar a la distribuidora de energía, porque hay una emisión de energía. ¿Te acuerdas que yo le decía que la perturbación de una onda mecánica era una transferencia de energía? Bueno, en este caso también. Y para los que les gusta, que yo les dije siempre que los ingenieros tienen que hurgar en todo lo que puedan
desarmar o hacer experimentos, se puede hacer una radio que funciona sin pilas. Se puede hacer una radio que ustedes pueden escuchar radio sin pila. Al que le interese lo puede investigar. ¿Por qué se puede hacer eso? Justamente porque capta las ondas electromagnéticas que tienen energía. Entonces lo único que hay que hacer es tomar esa energía y sintonizar para no escuchar todas las radios juntas, digamos. Entonces sintonizar, y bueno, al que le interese lo puede investigar un poco. Bueno, esas ondas electromagnéticas van desde muy baja frecuencia, desde muy baja frecuencia. Fíjense que estamos hablando de ondas de radio. Yo le dije 50 Hz, no, 50 Hz no, pero 10 a la 8, 10 a la 8 serían un 1 con 8 ceros. Por lo tanto, estamos hablando de 10 megahertz, 10 millones de hertz. Desde 10 megahertz, perdón, 100 megahertz, perdón, 100 megahertz. 10 a la 8 sería 100 megahertz. 100 millones, son 8 ceros, 6 más 2. 100 millones de hertz en adelante. Acá tienen 100 millones, 1000 millones, 10.000 millones de hertz. En adelante, recuerden lo que era un hertz. Era 1 por segundo. Si yo tengo 100 millones de hertz, estoy aproximadamente en la 100, 99.9 megahertz. ¿Me van siguiendo? Pueden hacer preguntas cuando quieran. Martín, si vos querés poner algún bocadillo también, me pueden interrumpir. Entonces, acá estaríamos en la 100, digamos, obviamente que es FM. Tenemos un poco antes LT15, 560 kilohertz, o sea, 560.000 hertz que están irradiando. Bueno, esas son ondas de radio. Si subimos un poco, vamos a tener las microondas. Las microondas, por acá están los celulares, entre 1 y 2 gigahertz están los celulares, después están los satélites, después tenemos el infrarrojo y hay un pequeñísimo, pero muy pequeño lugar del espectro. Fíjense que están, bueno, de la misma manera que hablamos de frecuencia, podemos hablar de longitud de onda. Recuerden lo que era dejé mi lápiz, no lo preparé, lo que era la ecuación que dijimos que longitud de onda es velocidad por lambda. Lambda igual a B por F. Lambda igual a B por F. Entonces, había una relación directa. A medida que, como la velocidad es constante, 300.000 kilómetros por segundo, a medida que aumenta la frecuencia, disminuye cada vez más chiquito la longitud de onda. Cada vez más chiquita es la longitud de onda. Entonces, si hablamos de 700 nanómetros, nano es a la menos 9. De 700 a 400 nanómetros pasamos de unas ondas electromagnéticas que, de 700 a 400 nanómetros, que lo único que tienen de especial es que nuestra retina las percibe. A eso le llamamos luz visible, pero son exactamente igual que el resto de todo el espectro electromagnético, Acá yo les puse, digamos, 30 kilohertz, muy baja frecuencia, La onda larga está entre 30 y 650 kilohertz. Yo le dije, vieron que onda media sería 560 LT15, onda media de radio. Después tenemos entre 30 y 300, acá está la frecuencia modulada, que ya son ondas altas de radio,
incluso acá están los handy andan en esta frecuencia. Acá tienen en gigahertz, les dije, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, acá tiene la frecuencia y la longitud de onda. 780 sería donde empieza, digamos. Hasta 380, que ya es ultravioleta. ¿Qué pasa con más de 780 y menos de 380 nanómetros? Perdón, nanómetros. La vista no lo ve. La vista no la ve, la vista nuestra. No la puede ver, pero están ahí, digamos, están. Insisto, pueden hacer preguntas cuando quieran. Bueno, después tenemos rayos X y rayos gamma. Entonces, esto es el espectro electromagnético, toda la serie de ondas electromagnéticas que tenemos a disposición en la naturaleza. Acá está un poquito mejor todavía. El ojo humano detecta, hasta al revés, digamos, puesto del otro lado, desde 400 nanómetros, que es los más energéticos, digamos, acá en la alta frecuencia y baja longitud de onda, están digamos, los rayos más energéticos. Para el otro lado, las más largas longitudes de onda, más baja frecuencia, menos energía. El Sol tiene un espectro que lo vamos a ver, que abarca un poco más que la luz visible, pero tiene eje, la mayor radiación del Sol está acá, en el centro, entre el verde y el amarillo. Nosotros, como hace millones de años que venimos debajo del Sol, nuestra vista es más sensible a esta zona. Digamos, se hizo más sensible a esta zona. Bueno, como ven, el ultravioleta está acá para el lado de los rayos más energéticos. Rayos X, si alguna vez se fueron a sacar alguna radiografía, van a ver que se protege todo el mundo porque esto, digamos, te afecta realmente, y ni hablar rayos gamma. Y para el otro lado, acá está un poquito más marcado, ¿ves? Onda corta, onda media, onda larga, UHF y VHF. Les digo que radio de onda corta todavía hay, es difícil conseguir por ahí algún receptor de onda corta, pero hay algunas. Entonces ustedes pueden escuchar acá una radio de Rusia, digamos, o de Inglaterra, por onda corta, porque la onda corta tiene la posibilidad que se traslada mucho más. En cambio, la FM necesita línea recta, donde ya más de 40 kilómetros ya no se capta. Sigamos. A ver, ¿cómo se pudo establecer por primera vez la velocidad de la luz? Lo intentó Galileo, que se acuerda que era el padre de la física. ¿Sí? ¿Alguien quiso hacer una pregunta? Ah, perdón, pensé que alguien hacía una pregunta. Galileo intentó medir la velocidad de la luz con Por dos eso linternas. Hay una... sí que es por eso que Voy a mirar acá el algunas veces micrófono abierto. esto es cuando te dejas que hay FM que se pierde, que dejas de escucharlas cuando te dejas, ¿no? No se te escucha nada, Angelina. Cuando Se estás, escucha A ver, cortado. Angelina, está muy entrecortado. A ver si vamos de nuevo, Angelina, hablando más despacito y un poquito más fuerte. Más lento y más potente. Dale, Angelina, te escuchamos. No, me parece que tiene problemas con la conexión. ¿Sabés qué, Angelina? Si no, escribíla a la pregunta y Martín te la lee. Sí, ahí ya la escribió Carlos. Que dice que el tema de la onda Ah, FM, bueno, léela si querés, Martín. sí, que vos estabas mencionando que tiene poco alcance, que cuando uno se va de viaje y se aleja de la ciudad, se empieza a cortar la señal. Eso quería acotar, parece. Sí, efectivamente es así.
porque por eso cuando uno va viajando la ruta, si escuchan FM, tienen que cambiar a cada rato, porque se transmite prácticamente en línea recta. Y si hay unos árboles en el medio, también se pierde la señal. Bueno, vos me vas diciendo, Martín, si aparece alguna Sí, pregunta sí, y sí, le no. vamos, pero sí, en cambio, amplitud modulada, o sea, ondas medias de radio como el ET15, se escuchan desde Córdoba, desde Formosa, capaz escuchan el ET15. Bueno, le decía, Galileo intentó, con dos lámparas muy precarias que había hace 400 años atrás, medir la velocidad, se subieron a dos montañas separadas unos 5 kilómetros, y lo único que lograron medir fue la velocidad de reacción de cada uno de los brazos de ellos, digamos, porque no hay ninguna posibilidad. Pero después, a los 50 años, después por allá por 1670, que Galileo, recuerden que con el telescopio inauguró todo un tema en la astronomía muy importante, entonces todo el mundo empezó a usar telescopios, y hubo un astrónomo holandés, que es Römer, que le gustaba mirar un satélite, digamos, se dedicó mucho tiempo a mirar un satélite de Júpiter, el que está más cerquita Júpiter tiene 4 satélites muy grandes, tiene como 50 satélites, pero 4 muy grandes, que los había descubierto Galileo en 1610. Entonces, Römer se dedicó a mirar este satélite y a medir el periodo. Cada 42,5 horas, Io daba una vuelta, completaba una vuelta de Júpiter. Perfectamente, siempre igual, 42,5 horas. Pero con el tiempo y observándolo desde distintas posiciones de la Tierra, es decir, a lo largo del año, imagínense que si ahora nosotros en noviembre estamos acá, en junio, perdón, en mayo vamos a estar acá. En mayo vamos a estar del otro lado, exactamente a 180 grados, porque hace 360 grados cada 12 meses. Entonces en 6 meses vamos a estar ahí. Bueno, él se dio cuenta, mirando digamos, observando desde acá, digamos, y lo que le permitía desde el otro lado, digamos, cuando estamos del otro lado del Sol, que había una diferencia de unos 20 minutos, que Io tenía digamos, cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, digamos, casi el diámetro que sería 2 veces el radio Sol-Tierra, que son 150 millones de kilómetros de este diámetro, tenía un retraso de 20 minutos. Bueno, tuvo la genialidad de darse cuenta que no era que Io se atrasaba 20 minutos cuando daba la vuelta, sino que era que la luz tenía que recorrer una distancia mayor, y eso hacía que se retrase la información. Entonces, Io seguro que daba la vuelta a la misma velocidad siempre. Entonces, ahí tenía en la mano la medición de la velocidad de la luz. Bueno, como no tenía bien las distancias, le erró por algo, calculó algo de 200.000 kilómetros por segundo, pero fue la primera vez, hace 300 años, un poco más de 300 años, que se definió que la luz era espantosamente fuerte la velocidad, muy rápida, pero que tenía una velocidad definida. Después, con el tiempo, se fue afinando ese valor. Pero con esta genialidad de analizar el satélite de Júpiter, que es muy fácil de ver con un largavista, lo pueden ver a esto, digamos, pudo acercar mucho lo que es la velocidad de la luz. Si no se entendió esto, me lo preguntan. Después ya saltamos 200 años después casi, de 1680, fíjense, hasta 1850, donde Fizeau primero, pero más que nada Michelson en 1880, Michelson con un espejo giratorio, que también, si les interesa, podemos avanzar bastante de ahí, digamos, pudo establecer que la velocidad de la luz era de 300.000 kilómetros, o sea, 299.910, y fíjense que el mismo Michelson, hasta casi 50 años se pasó, era un experimentador muy, muy importante,
Fue el primer premio Nobel norteamericano en 1907. Se obtuvo el premio Nobel por esta medición. Fíjense que después la vuelve a medir y la vuelve a medir cada vez con más precisión. Y después, junto con otra gente, 50 años después le decía con más precisión todavía. Entonces, digamos, ya no había más dudas, digamos, pero fíjense que estamos hablando de hace 100 años, no más que eso, estamos hablando de menos de 100 años. Se sabe que la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, y después lo que también se puede ver, y lo vamos a utilizar para analizar el fenómeno de la difracción, que en otros medios que permiten el paso de la luz, como el agua, el etanol, el cuarzo o el diamante, las frenan. ¿Por qué las frenan? Porque en el vacío la luz va, digamos, sin ningún impedimento, pero en todos los otros materiales tiene que de alguna manera resonar con la estructura electrónica y atómica de todo, de todo el material ese. Entonces, eso hace que se retrase. Entonces, y el que más se retrasa es en el diamante. O sea, fíjense que baja casi 1/3 la velocidad. Si hay alguna Carlos, pregunta, me lo decís, sí, Martín. antes de seguir Sí, ahí, preguntaba Paula si podías repetir, y seguramente hay varios más, pero no han preguntado, el tema anterior sobre la primera determinación de la velocidad de la luz con Júpiter. perfecto. Sí, sí, perfecto. Ustedes con cualquier elemento, si un telescopio mejor, pero con un buen largavista, perfectamente pueden ver los satélites. Son 4 satélites muy grandes que tiene Júpiter. Io, Calixto, Ganímedes y, me olvidé, el cuarto, Europa. Entonces, se los puede ver y se los ve en distintas posiciones. Digamos, se lo ve en distintas posiciones de acuerdo a lo que, digamos, el momento que lo miran. Si lo empiezan a mirar todas las noches, van a ver que en realidad los 4 satélites esos, que se llaman satélites galileanos, porque lo descubrió por primera vez, bien Martín, por primera vez lo descubrió Galileo, están dando la vuelta, en realidad la distancia es hasta Io, Martín. Sí, la planteaste a La Júpiter como un distancia... promedio, en realidad como un Sí, promedio, sí, sí, está bien, tengan... es lo mismo, en realidad es lo mismo. Entonces, lo que observó Römer era cuando es muy fácil detectar que Io es Io porque es el que está más cerquita, digamos, el que, digamos, es la órbita interior, digamos, de los 4 satélites, es el que da la vuelta más rápido, digamos, en la órbita interior. Que cada 42 horas terrestres, o sea, 42, las horas no son terrestres, los días, 42,5 horas, cada 42,5 horas daba una vuelta completa alrededor de Júpiter. Y lo fue mirando todas las noches y registrando, mirando y registrando, mirando y registrando. Entonces, con esos registros se dio cuenta que cuando la Tierra se alejaba de Júpiter, se producía un retraso en el ocultamiento. Se producía un retraso en el ocultamiento y un retraso también en la aparición, digamos, o sea, un retraso en la información de Io. Entonces, él tenía 2 formas de pensar. O Io se atrasa, que lo cual no puede ser, porque la velocidad esa es constante, la velocidad de rotación alrededor del satélite es constante, o hay otro fenómeno. Entonces, él que dijo, lo que pasa es que la luz demora más en traerme la información. Entonces, en vez de ocultarse a determinada hora, se oculta 20 minutos más tarde. En realidad, lo cierto era que le erró por los 20 minutos, no eran 20 minutos, era un poquito más de 16 minutos, concretamente eran 1000 segundos. Son 1000 segundos lo que se atrasa. Y 1000 segundos, y acá tenemos un radio de 300 millones de kilómetros, si ustedes dividen 300 millones de kilómetros dividido 1000 segundos, les da 300.000 kilómetros por segundo.
que era digamos, de esos 1000 segundos se debían a que la luz debía atravesar una distancia de 300 millones de kilómetros. La distancia del Sol a la Tierra es 150 millones de kilómetros. Tierra a Tierra, o sea, el diámetro serían 150 por 2, 300 millones de kilómetros. Y la información se atrasaba 1000 segundos. ¿Por qué se atrasaba 1000 segundos? Porque tenía que recorrer 300 millones de kilómetros. Ustedes dividen 300 millones de kilómetros dividido 1000 segundos, les da 300.000 kilómetros por segundo. Ahí está la genialidad para hacer que pudo medir la velocidad de la luz con un simple telescopio. Y por supuesto, bueno, el reloj, que no sé cómo hacían para mantener en hora los relojes, porque recién estaban arrancando, digámoslo. Yo les cuento que para mantener en hora los relojes, eso se usaba la posición de las estrellas. Había telescopios fijos que estaban esperando el momento de que pasaba por una determinada estrella para saber qué hora ahí a poner en hora los relojes. Digamos, eso era otra, digamos, se usaba mucho la astronomía para digamos, mantener el tiempo, digamos, para poder usar el tiempo. Era algo, el mecanismo, por eso se llama la mecánica, digamos, la física mecánica, que fue lo que Newton desarrolló y explicó todo el movimiento de los planetas desde la mecánica, y anduvo perfecto hasta que apareció Einstein. Bueno, si hay más preguntas, decime, Martín. No, por ahora no, Carlos. Quiero seguir. Bueno. Uno de los grandes avances que se hizo en óptica vino de la mano de Newton. Yo le dije que Newton hizo estragos por todos lados. Newton demostró que la luz blanca del Sol, concretamente hizo entrar en la habitación un pequeño haz de luz y lo hizo pasar por un prisma, y vio que el prisma le devolvía 7 colores. 7 colores. Que descomponía la luz. No solamente eso, sino que si ponía un prisma inverso, se volvía a formar la luz blanca. Entonces, una de las cosas que definió Newton es que la luz blanca como tal no existe, sino que es la superposición, no existe el color blanco. El blanco es la superposición de todos esos colores. Y si no, también está la experiencia del disco de Newton, que ustedes ponen los colores en el disco, lo hacen girar a alta velocidad y ven la luz blanca. Y de la misma manera que el negro como color no existe, sino que es la ausencia de todo el resto de los colores. Entonces, Newton definió digamos que la luz blanca, le decía, estaba compuesta por todos estos colores. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se abren así? Yo les dije hace un ratito que en el vidrio la velocidad de la luz disminuye. Y disminuye en forma diferente para cada frecuencia. El rojo tiene una frecuencia y el violeta tiene otra frecuencia. Y el grado de disminución de esa velocidad es diferente para distintas frecuencias. Por eso es que logra separar los colores. Por eso logra separar los colores. Entre el rojo y el azul, porque son de diferentes frecuencias. Entonces, esa refracción que hace que, digamos, al cambiar de medio, de venir en el aire y pasar al prisma de vidrio, por ejemplo, la luz se va a frenar, pero se va a frenar a distintas velocidades, digamos, van a tener diferentes velocidades cada color. Por eso se separan. Por eso se separan. Esto mismo sucede en cada gotita de lluvia cuando hay un ángulo perfecto, que ustedes están con el sol en sus espaldas y está lloviendo delante de ustedes van a ver el arco iris. ¿Y por qué se ve el arco iris? El arco iris es esto. Y cada gotita hace de prisma y descompone la luz del sol. Entonces, si ustedes están en el ángulo correcto, van a ver
van a ver el arco iris formado por este fenómeno que se produce en cada gotita de la luz. Y acá es donde empezamos a ver el tema de por qué óptica geométrica. La luz tiene la característica de en determinadas superficies, que vamos a llamar espejos, que no tiene nada que ver con el que está en el baño de casa, eso no es un espejo, y ahora van a entender por qué, porque hablamos de superficie, y el espejo del baño de casa está detrás de un vidrio, digamos, no es una superficie sería un metal pulido, eso sí es un espejo. Eso sí es un espejo. Una superficie es un metal pulido que no tiene ningún medio, como en el caso, les decía, que está el vidrio y después está el espejo en el caso del baño, digamos, de cualquier espejo que ustedes conozcan. Normalmente es un vidrio pintado. Ahora, si ustedes se reflejan en una superficie metálica, sí, eso está perfectamente, es un espejo. Entonces, el, espejo se puede apreciar el fenómeno de la reflexión. El fenómeno de la reflexión. ¿Y cuál es el fenómeno de la reflexión? Que cuando incide un rayo, este se ve reflejado en un ángulo exactamente igual comparado con la normal al plano del espejo. Esta que está acá es la normal al plano del espejo. El ángulo que está ahí incidente va a ser igual al ángulo reflejado, del rayo reflejado. Entonces, de esa manera, un rayo que viene acá se refleja, y un rayo que va exactamente normal se va a reflejar exactamente normal. ¿Por qué? Porque están con 0 grados y vuelve y sale con 0 grados. Si ustedes llevan a donde se unen esos rayos, la proyección de esos rayos, van a obtener algo muy extraño que llamamos imagen. Algo que se produce en forma virtual, no existe en realidad, ustedes no la pueden tocar, pero está ahí atrás del espejo. Eso que está ahí atrás del espejo es la imagen y es lo que nuestra vista percibe. Fíjense que el objeto está acá, yo lo puedo mirar directamente al objeto, pero en realidad, si miro el espejo, también yo voy a ver 3 objetos, que esto, si ustedes tienen algún botiquín, digamos, de los que tienen la puerta que se puede doblar a 90 grados, van a ver 3 imágenes de ustedes o de algo que pongan. Bueno, acá tienen la explicación de por qué. Y acá también están viendo cómo pueden ver la imagen de un objeto sin percibirlo en forma directa. Ustedes a través de un espejo pueden observar en lugares donde no alcanza la vista en forma directa a llegar. Entonces, en el espejo plano, acá estamos viendo las primeras imágenes. Y esto es lo que define la óptica geométrica, porque la luz tiene la particularidad digamos, por la alta frecuencia que tiene, y algo les adelanté ya con las ondas de FM, que se traslada en línea recta. La luz se traslada en línea recta. Entonces, esos rayos los podemos definir como líneas. Son un montón de líneas así, pero bueno, yo uso las más importantes para poder formar la imagen. Fíjense que acá, la otra que no les mencioné, sería esta que sería el eje óptico. Entonces, yo con el eje óptico y 2 rayos, formo la imagen. La imagen en un espejo plano es exactamente igual. Si ustedes se miran en un espejo perfectamente plano de cuerpo entero, van a ver una persona igual a ustedes, con la misma altura y el mismo tamaño. Martín, ¿hay alguna pregunta? No, Carlos. Igual yo quería a ver si les puedo Perfecto. mostrar. Yo tengo Sí, dale, algo dale. acá.
tengo algo acá que es muy Date, particular. ¿compartir Ahí pantalla? te lo mandé, ahí te lo mandé por... Así que, Sí, sí, yo comparto la pantalla y les muestro. ¿para qué no te Eh, permití todavía compartir? sí, sí, se puede porque estamos todos habilitados. Inclusive ellos también pueden llegar a compartir la ¿A pantalla. compartir? Ah, bueno, Sí, perfecto, 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 perfecto. a ver si Me ya la comparto. mandaste... Ah, sí, porque me lo mandaste al WhatsApp. Sí, a ver, déjenme que lo... Compartila nomás. Ahí está, ahí las pude bajar. A ver si lo alcanzan a ver. Ahí se está viendo, ¿me confirman? Sí, Sí, Bien. Sí. Esto es una superficie, la superficie de un espejo común, que es lo que les estaba comentando Carlos. Fíjense que el lápiz está apoyado, yo lo tengo apoyado sobre la superficie del espejo. Y la imagen la estoy viendo separada como a 3 milímetros prácticamente, que es el 3 o 2 milímetros, que es el espesor del vidrio. Por eso, esto no es una superficie especular, sino que es un espejo común. Ahora, este espejo que tengo acá en particular, del otro lado del espejo sí tiene una superficie especular, y a ver si se alcanza a ver mejor, le hacemos zoom. Fíjense que apoyando la punta del lápiz no tenemos toca. esa distancia. Sí, es un espejo especial que seguramente es un espejo doble, o sea, tiene espejo de los dos lados. Y para lograr eso seguramente, no sé bien cuál es el proceso ni cuál es la procedencia de este espejo particular, Carlos. No sé si has visto algún espejo así, Ajá. pero debe ser de algún instrumento de medición que se usa acá en la represa, en CTM, porque tiene que ver seguramente con la Yo medición le... tiene que ver con la medición de los movimientos de la represa o algo por el estilo. Ángel... Ah, bien. Si me permitís, Martín, ahí le contesto a Sí, Angelina. Angelina, lo que tienen, el vidrio sostiene, el vidrio sostiene el espejo, porque en realidad es una hacen los espejos de aluminio, digamos, que son perfectos, se hacen por sublimación. ¿Alguien sabe lo que es la sublimación? ¿Cric? ¿no? Quedó ahí nomás. Sublimar algo es gasificar, digamos. Se pone, si ustedes quieren espejar una superficie como esta, por ejemplo, la quieren dejar espejo, se la pone en una campana que se hace vacío y ahí se sublima porque digamos, se vaporiza aluminio. En el momento de vaporizar aluminio, puede ser plata también, la plata, plata metálica, el momento de vaporizar por el vacío que hay, eso se distribuye en todas las superficies exactamente en la misma capa. No sé, imagínense 20 electrones, digamos, de una mínima capita así, que se distribuye por todos lados igual. Entonces, de esa manera se hacen los espejos verdaderos, que son, ustedes tienen una superficie de vidrio, de lo que sea, perfectamente lisa, subliman el aluminio y ese aluminio se deposita sobre esa superficie y queda un espejo perfecto. Eso digamos, lo sé yo por los usos que se hacen en astronomía, los espejos para astronomía. Por supuesto que hay que cuidarlos porque después el aluminio no es bastante estable, pero la plata, por ejemplo, con el tiempo se pierde, digamos, hay que hacerle un cuidado muy especial, digamos, porque está expuesto. En el caso de los espejos que, como decía Angelina, el vidrio ustedes lo pueden limpiar sin problema porque están limpiando el vidrio, no están limpiando el espejo. El espejo está atrás, que está pintado sobre el vidrio. Entonces, y en realidad, lo que pasa con ese vidrio delante del espejo es que deforma de alguna manera la imagen. Y si ustedes ven un espejo de poca calidad, van a ver que la imagen es toda media deformada. En cambio, en un espejo perfecto,
en realidad lo que se requiere es que el espesor del espejo sea perfectamente constante. Entonces de esa manera no va a un espejo, no miente, digamos, porque si varía el espesor del espejo, digamos, por la refracción, la imagen no es buena. O sea, miren en un espejo barato y van a ver que no es buena la imagen, digamos. El problema es ese. De todas maneras, Entonces, lo que pregunta Iván, perdón, ahí lo que pregunta Iván, no, el espejo es la superficie metálica, el vidrio es el que lo contiene, digamos. Sí, te tengan en escucho, Martín. cuenta que todo lo que son instrumentos ópticos, ya sea la superficie, como decía Carlos, de un, o sea, necesitamos, por ejemplo, en un telescopio, una superficie que capte la luz, no podemos poner vidrio de por medio porque si no pasaría lo que mostraba hoy Carlos en el prisma, la luz blanca se va a separar en los distintos colores por más que es muy pequeño y eso va a generar que la imagen no sea buena también, ¿sí? No solamente que el vidrio sea, que sea plano, totalmente plano, sino que por más que sea totalmente plano, no es lo mismo la luz reflejada sobre una superficie directamente especular que sobre una superficie sobre la que antes tiene que pasar por un vidrio, ¿sí? Por un material que va a generar esa difracción de la luz, la separación en los distintos colores. Tengan en cuenta, por ejemplo, también en las ópticas de los autos, el reflector de una linterna, cualquier tipo de reflector, siempre la superficie está especulada sobre la superficie misma de la parábola, ¿sí? O del objeto que quiere reflejar la luz. Bueno, pueden prestar atención hoy por hoy Bueno, ahí vimos. como comentario nomás para ¿En terminar. qué, Martín? Pueden prestar atención que en los autos modernos que No, vienen pero con luz. No sé si me estás escuchando, Carlos. se cortó con luz, ¿qué dijiste? Los autos modernos que vienen con luz LED, que es muy potente la luz LED, en general, después vamos a ver que no está, ya la luz no se refleja en una parábola, sino que pasa por un lente, pero si ustedes se fijan donde corta, donde termina la luz, se ve un pequeño arco iris, que es el que se produce al pasar por el acrílico o el policarbonato que protege a la óptica, o el que le da la forma por afuera a la óptica del auto. O sea, y es bastante, no les digo molesto, pero digamos es algo que no lo han solucionado. No corta totalmente blanca la luz, sino que corta con un pequeño arco iris en el borde. Bien. Bueno, sigamos. Ahí lo que vimos fue la reflexión. Ahora vamos a hablar de la refracción. La refracción es lo que se produce en materiales que permiten el paso de la luz. Permiten el paso de la luz. Pero hay un cambio de medio. Viene del aire, entra al agua. Viene del vidrio y entra al agua. Digamos, hay un cambio de medio. Entonces, así como les dije hoy que la reflexión, el ángulo incidente y el ángulo del Se reflejado es corta tu audio, exactamente Carlos. igual, No se el está ángulo... escuchando bien. Hoy. Bueno, para que voy a cambiar de cambio de internet. No se escucha nada, Carlos. Cambio de internet Bien. porque Yo estoy Acá escuchando bien. se escucha bien. Entonces soy yo, es mi conexión la que anda mal. A ver, vamos también a cambiar de conexión. a ver, díganme algún otro porque a mí me parece cada tanto cartelito que estoy con problemas de internet, pero a ver, ya no aparece tanto que no le doy bolilla, pero ¿cómo me todo están igual, me escuchando el parece. resto? No, ahora Yo está bien, Carlos. apagué el video Ujú. para que aprovechar un poco. Bueno, sigamos. Entonces estábamos en
Estábamos en el ángulo de refracción. Entonces, el ángulo este de refracción es porque hay un cambio de medio. Entonces, le vamos a llamar índice. N es el índice de refracción. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, ¿cómo se define el índice de refracción de cada medio? El cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de ese medio. Entre el cociente de la velocidad de la luz, C, recuerden siempre que es la velocidad de la luz, y velocidad, B1 sería la velocidad de la luz en este medio. Entonces, dijimos que en el aire prácticamente era la misma, entonces el aire tiene un índice 1. En cambio, el diamante era C y acá era casi un tercio. O sea, el índice de refracción del diamante va a ser muy superior, muy grande. Y ¿cómo obtener el ángulo este? La relación es esta, la ley de Snell, que dice que N1 por el seno de este ángulo es igual a N2 por el seno de este ángulo. O sea, índice de refracción del medio del rayo incidente por el seno del ángulo del rayo incidente, índice de refracción del medio refractado por el ángulo, el seno del ángulo refractado. Esta es la ley de Snell, que le permite averiguar perfectamente cuál es el ángulo en cada material. Siempre que hay un cambio de medio, por eso cuando ustedes ponen un lápiz en un vaso de agua, el lápiz se quiebra la imagen, porque sucede esto. La imagen que ustedes perciben en la vista se está refractando. Si con un puntero láser también mandan al vaso de agua, ese rayito que viene derecho por el aire se quiebra en el agua. Acá está, ¿ves? Más clarito. Tenemos un cierto ángulo y un cierto ángulo. En este caso tenemos ángulo incidente, ángulo refractado, porque viene de acá. Fíjense que esto provee a que hay un ángulo crítico, que esto es un fenómeno raro de entenderlo, que a determinado ángulo, justamente por este quiebre, por más que debería salir, no sale. Ustedes de acá para acá, desde determinado ángulo que se llama ángulo crítico, el rayo queda en la superficie y empieza a reflejarse. Después acá, por ejemplo, se refleja directamente y no sale. Esto es lo que sucede que a veces hay digamos, un lugar donde hay muchísima gente y igual alguien se ahoga en una pileta porque no se lo ve. Si queda muy cerca del borde, no se lo ve a la persona que está ahogada en el fondo porque digamos, tiene un ángulo crítico que no alcanza a salir la imagen. Es terrible, ¿cómo se puede haber ahogado con tanta gente? Y bueno, no se ve la persona que está ahogándose, digamos, uno de los ejemplos. Entonces, y acá, después del ángulo crítico, tenemos reflexión interna total. Bueno, esto también hace que cuando ustedes, qué sé yo, tienen un pez en el agua, una moneda en el agua, la ven en un lugar que no está en ese lugar. Acá lo tienen, por ejemplo. Ustedes están viendo en realidad el pez a esta distancia, Q, y en realidad está a una distancia D. Esto imagínense que el martín pescador o los pájaros que captan saben física, porque si no se hubieran muerto de hambre hace muchos años, ¿no? Saben que ven el pájaro acá, pero tienen que tirarle el picatazo acá, porque si no, no lo van a agarrar nunca. Digamos, eso lo tienen que, digamos, saben física los pájaros. Bueno, entonces, rayo incidente, rayo reflejado, ángulo son iguales. Y rayo incidente, rayo refractado, tenemos un ángulo que está dado por la ley de Snell. ¿Alguna pregunta? No, Carlos. Igual por ahí sería bueno aclarar la diferencia entre refracción y difracción a esta altura para que les quede bien claro. Sí. Sí, después vemos algo de difracción al final, Martín. Bien. Pero si querés adelantale algo. No, pero en principio vos lo comentaste hoy cuando empezaste con el tema de la descomposición de la luz en los distintos colores. Exactamente.
Bien. Sí, está bien, está bien, está bien. Sí, Ah, por ahora estamos hablando acá de refracción. Refracción es el cambio de un rayo que viene, incide y cambia de medio. Es decir, acá estamos en el agua y salimos al aire, entonces cambia el ángulo. esto para Bueno, poder alguien verlo, me hizo una pregunta de los... Sí, sí, iba a Martín, decir dale. que para poder verlo bien al fenómeno de refracción, utilizando un rayo de luz, en general lo que utilizamos es un rayo de luz láser que tiene una sola longitud de onda. El rayo, por ejemplo, un rayo de luz láser rojo, un rayo de luz láser verde, va a ser solamente, va a emitir solamente longitud de onda con una única frecuencia. Por eso no se produce la separación en los distintos colores y no nos va a molestar eso al momento de observar el fenómeno. Bueno, ahí están viendo los tres colores primarios, ¿no? Verde, azul y rojo. Espero que hayan ido al jardín de infantes. Yo no fui al jardín de infantes, nunca aprendí los colores. Pero, ¿y por qué algunos saben por qué las impresoras no vienen verde, verde, azul y rojo? ¿Las impresoras qué colores traen para hacer todos los colores? ¿Sabe alguno? Son tres colores, además de negro, pero ahí lo escribió Martín, vos estás mirando el chat. Este, Amarillo, ahora, azul y bueno, rojo. avancemos un poquito más con espejo. No, no, no. Amarillo sí, pero azul y rojo no. No hay tinta Cian, roja para las fucsia, impresoras. ¿Qué cian, tintas hay? fucsia y amarillo. Eso, cian, magenta, Sería el fucsia. cian, magenta, exacto. Bien. Cian, magenta y amarillo. Cian, magenta y amarillo. Después vamos a trabajar un poquito los colores para recordar el jardín infante. Y además me interesa que entiendan lo que es color de luz, que es adición de color, y color, si alguno se dedica a la pintura, no es lo mismo mezclar adición que sustracción, que es mezclar colores, mezclando colores, entonces es distinto. Así que, pero después llegamos a los colores, por ahora estamos con los rayitos nomás. Yo le dije los colores porque están viendo acá la imagen que tiene los tres colores. Entonces, digamos, para formar los colores impresos se usan esos otros tres. Estos son los tres colores primarios, verde, azul y rojo, que es por adición y por sustracción, es magenta, cian y amarillo. Bueno, alguien preguntó si llegábamos al tema de los espejos locos. Bueno, acá llegamos al tema de los espejos locos. Los espejos locos son los que deforman de alguna manera, pero bueno, nosotros vamos a estudiar los que no dan una imagen, como les dije yo, del gemelo de ustedes. Cuando ustedes se paran frente a un espejo plano, van a ver un gemelo. Bueno, si la superficie que se está reflejando ustedes es esférica, en este caso cóncava, que es la parte interior, acá estamos la parte convexa, cóncava, la parte cóncava, lo que vamos a tener, esto tiene un centro donde ustedes apoyarían el compás y trazarían este radio, digamos, trazaría este radio apoyando el compás. Bueno, cada rayo que incide se va a comportar con la ley de la reflexión. Quiere decir que, dada una normal, el ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado. Rayo incidente, normal a la superficie, ángulo incidente igual al ángulo reflejado. Bueno, y todos los rayos van a un punto que se llama foco, que es exactamente la mitad del radio. Fíjense que foco es igual al radio sobre 2. El radio es la distancia del centro a la parábola, a la esfera. Entonces, es la mitad del radio, el foco. ¿Para qué sirve este foco?
Por ejemplo, antes que estén los LED, había lámpara de filamento para los autos. Ustedes ponían la lámpara de filamento en el foco y todos los rayos salían para adelante en la carretera, digamos, porque saldrían de acá, pegan ahí y salen paralelos. Entonces, esto sería o una linterna, que ustedes quieran que el foco, ponían el filamento en el foco, entonces para la linterna, todo el espejo le proveía los rayos en forma paralela y ustedes tenían concentrada la luz en una determinada zona. Eso sería lo que, digamos, la óptica de un auto. En este caso, el espejo cóncavo tiene la forma, cómo se produce la imagen. Fíjense que la imagen es real, no virtual, la imagen es real. Fíjense que es más pequeña, o sea, un espejo cóncavo hace una imagen más pequeña. ¿Y cómo se arma esta imagen? Eje óptico, después un rayo pasa por el centro y refleja exactamente en la misma dirección. ¿Por qué? Porque le pega justo a 90 grados. Acá le pega a 90 grados, entonces pasa en la misma dirección. Y otro rayo incide acá y el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Donde se unen estos dos rayos, ahí se arma la imagen. Entonces, esta es la imagen y acá está el objeto que nosotros estamos mirando. Acá tienen un ejemplo. Eje principal o eje óptico se llama. Y hay una relación que, digamos, que nos daría la posición de la imagen esta, ¿ve? 1 sobre Q, 1 sobre P, que es la distancia objeto-espejo, Q es la distancia imagen, y el foco, que les decía que está acá, en la mitad, entre el centro y el espejo, acá al medio está el foco. Entonces ahí tienen ¿Ahí que marcaste, Martín? Ahí marqué un rayo que estaría pasando por el foco y se refleja paralelo al Perfecto, eje. Y fíjense que ese confirma el perfecto. Marcale punto, donde está el foco. confirma el tercer punto y les Confirma el marco. tercer rayo digamos, pues marcale ahí bien el foco donde estaría, en Bien. el eje óptico, ya que estás rayando. Donde el rayo ese, en la mitad, ahí está, ese sería el foco. Y F es la distancia focal, los que andan en fotografía les va a sonar, que es la distancia de ahí al espejo, digamos. Marcale, Martín, la distancia focal. Ahí, ahí está, perfecto. Ya parezco Luis Gil haciéndote trabajar en el No, pizarrón. está bien. Está perfecto, ahí está muy prolijo, muy prolijo. Eso que les marcó Martín, entonces, es la distancia focal. En ese foco, cuando ustedes tienen una imagen muy lejana, qué sé yo, por ejemplo, el sol que está muy lejos, todos los rayos vienen paralelo, el solcito chiquito se va a ver ahí en ese foco. Ahí va a estar concentrado y podemos dedicarnos a matar hormigas, digamos, porque tenemos todo el sol concentrado en el foco ese. Nos van a decir que nos mataron hormigas con una lupita, con espejo más difícil, pero con una lupa seguramente. Ahora van a ver por qué. Y es la distancia focal de la lupa. Lo Se que no dedican a churar estaría, hormigas. Sí, Martín. lo que no estaría bien, además de matar hormigas, es la imagen que está ahí al lado. Eso es un espejo convexo. Sí, es un error medio grosero que cometí acá en el armado. Me parece Tengan que en me cuenta equivoqué eso, de no. espejo. Es un espejo convexo. Ya lo Bien. voy a sacar a eso porque está mal. Está mal. Bueno, déjame que Es un espejo convexo, vaya sí. sacando todos los rayos de eso que puse. Me olvidé de decirle si Martín no quiere que maten hormigas. Así que maten pastito nomás y quemen madera, digamos, haciendo el nombre. Pueden estampillar el nombre en la madera. Con un espejo de esto. Bueno. Acá tenemos otra, y ahí está el rayo que Martín, ahí en violeta está el rayo que Martín les dibujó.
fíjense que con 3 rayos, incluso con dos nomás porque uno sobra, fíjense, hay un rayo que incide paralelo y sale por el foco. El rayo que pasa por el centro óptico no se desvía y el rayo que pasa por el foco sale paralelo. Y ahí tenemos la imagen formada invertida con el objeto. Y a la derecha tienen la prueba de que realmente es así. Fíjense que se invierte la imagen y se reduce un poco. Depende de la distancia que la pongan, se reduce más o menos. Pero ahí tienen la prueba. No sé si quieren si tienen alguna pregunta o si hay en el chat alguna pregunta, Martín. Me estaba consultando Iván por el tema de las cucharas, que por qué uno se ve invertido en la cuchara, y Claro, era justamente eso que estábamos viendo hace un ratito. exacto. Pero fíjate que si te acercás bastante a la cuchara, te va a pasar esto. Ujú. Fíjense que el anterior estaba antes del foco, está invertido. Si yo paso el foco, no se invierte y se agranda. No se invierte y se agranda. Y la imagen que se forma ¿Cómo es se una sabe imagen, eso? Objeto. Virtual. ahí Esto que está, está acá es una imagen real. Yo la puedo tocar. En realidad no la puedo tocar, pero sacudo el borrador, por ejemplo, y el polvillo y ahí se me arma la imagen. Esto es la es pantalla como del proyector. como un holograma, Ajá. básicamente. Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. Es una imagen real, digamos. Yo puedo interactuar con esta imagen. Con esta imagen no puedo, salvo que lea Alicia en el País de la Maravilla. Digamos, pasamos atrás del espejo, pero esto está atrás del espejo. Esta imagen está atrás del espejo. Entonces, fíjense, rayo que incide en el centro no se desvía. Rayo que pasa por el foco sale en línea recta. Rayo que incide en línea recta sale por el foco. Y ahí se arma la imagen. Con esas 3 simples reglas pueden obtener la imagen. Bueno, esta imagen sí está bien, Martín. Esta sí Ahora sí, sí, ahora sí. ¿cómo es? Es un espejo convexo. Un espejo convexo. Este es el espejo que está en todas las esquinas, digamos, que suelen poner para que tienen un rango. O a veces lo tienen los autos también, que es horrible que en la parte tienen una parte final que simplemente para tener más campo, ¿no? Entonces, acá la superficie especular es la externa. Es convexo. Convexo. El centro sigue siendo lo mismo, el foco sigue estando en la mitad entre el centro y la superficie. Entonces, tenemos un eje óptico, el rayo que incide hacia el centro no tiene desviación y el rayo que incide paralelo pasa por el foco. Y ahí se forma la imagen virtual y más pequeña. Imagen virtual y más pequeña. Por eso justamente ahí les escribo en el Vamos a chat ver. la leyenda que suelen traer los espejos de los autos, que tengan cuidado porque los objetos parecen más lejanos de lo que realmente están. Uno los ve más pequeños porque el espejo suele Ajá, tener esa convexidad y calcula mal las distancias y se deja guiar por eso. claro. Sí, engaña las distancias porque tiene mucho más campo. Ujú. Ahí están viendo este mismo ejemplo, el rayo que incide paralelo pasa por el foco. El rayo que incide sobre el centro óptico no tiene desviación y el rayo que incide en el foco sale paralelo. Tenemos una imagen virtual más pequeña. Imagen virtual más pequeña. Como decía Iván hace un rato, Espejo si convexo. toman una cuchara, que es casi un espejo esférico, van a ver por la parte de afuera o de abajo de la cuchara Claro. un espejo convexo y por la parte de adentro un espejo cóncavo. Lo que sí, al estar suelen estar rayadas las cucharas al lavarla, digamos, del uso, el tipo de reflexión que tienen es un tipo de reflexión difusa y no van a ver una imagen bien definida, ¿sí?
Bueno, ahí tienen también un espejo plano. Fíjense que objeto, ángulo incidente, el mismo ángulo reflejado. Acá está acá, pero bueno, alternos internos entre paralelas son iguales, alfa y alfa, o sea, este alfa es igual a este alfa, o sea, este ángulo que está acá es igual a este, y el que incide directo no tiene desviación. Ahí se arma la imagen y ahí tienen la imagen a la derecha. No sé si alcanzan a ver, acá está el espejo. Esta es la imagen y este es el objeto. Si ustedes toman, por ejemplo, qué sé yo, la Y esta como objeto, tendrían que tirarle en función de donde están ustedes, y digamos, y los rayos de tal forma que se forma esa imagen especular, digamos. Bueno, y con las lentes también se producen imágenes reales y virtuales. En este caso, yo si tengo una lente, digamos, en función dónde esté, en función de dónde esté el objeto, yo voy a tener diferentes posibilidades. En este caso, ustedes ven que algunas lentes le dan vuelta, digamos, si toman, le dan vuelta a la imagen, cuando se acercan ustedes, digamos, la pueden ver, digamos, esto sería una lupa, de alguna manera sería como una lupa, que les da una imagen virtual más grande. Vamos a ver un poquito más de lente. Ahora yo simplemente para recordar bien lo que es imagen real y lo que es imagen virtual. Hay dos tipos de lentes. Las lentes que hacen converger a todos los rayos, los hacen converger hacia un punto, y los lentes que hacen diverger, o sea, que hacen divergente todos los rayos que... La diferencia que tienen es que los tipos de lentes convergentes tienen su parte central más gruesa que las puntas. En cambio, las lentes divergentes tienen la parte central más fina que las puntas. Entonces tenemos la biconvexa, plano convexa o menisco convergente, que estos son la mayoría de los anteojos, ¿no? Y esta que son bicóncava, plano cóncava o menisco divergente. Digamos, estos son los famosos anteojos que hacen el ojo pequeño, que le dicen culo de botella, digamos, los que usan anteojos de este tipo, divergente. Ahora van a ver por qué tienen que usar uno u otro. Ya vamos a llegar al ojo. Bueno, ¿y cómo hace la lente para formar la imagen? Fíjense que tienen un centro y un foco. Acá tienen un centro de y este es el otro centro que hace esto. Entonces, tienen que ser lentes delgadas. Eso es importante aclarar, que tienen que ser lentes delgadas. Entonces, rayo que incide paralelo pasa por el foco. Rayo que incide por el centro no sufre desviaciones. Rayo que incide en el foco sale paralelo. Y ahí tenemos la imagen. Y la relación que hay entre foco y distancia al objeto y distancia a la imagen. La diferencia es que este es el signo menos y en el espejo teníamos signo más. Yo les digo, esto es una revisión general, no vamos a llegar a hacer ejercicios con esto, pero bueno, quería que por lo menos lo tengan. Fíjense cómo se arma la imagen en una divergente, en una lente divergente. Acá tenemos el foco, o sea, acá estaría el radio 1 y radio 2 con el foco 2. Entonces, rayo que incide paralelo pasa por el foco. Rayo que incide en el foco sale paralelo. Rayo que incide en el centro óptico no sufre desviación. Y acá tienen una imagen más pequeña y donde se forma la imagen. Entonces van a ver que esto reduce la imagen. Y ya vamos a llegar para qué se usa. Bueno, acá tienen la lupa, digamos.
Normalmente nosotros estamos, digamos, nuestra vista está para ver y enfocar perfectamente a 25 centímetros, a 25 centímetros. Lo que nos permite la lupa es acercar eso y nos arma una imagen que estaría a 25 centímetros con una ampliación, digamos, un factor de ampliación entre H y H'. Ese factor de ampliación está dado por la capacidad de aumento de la lupa, la capacidad de aumento de la lupa. Entonces, fíjense que tenemos algo parecido a lo que veíamos antes. Acá tenemos el foco y tenemos el eje óptico. Entonces, en el eje óptico no tiene desviación. Que va a incidir en el foco que está acá, sale paralelo. Y ahí tenemos cómo se forma la imagen. Creo que tengo otro ejemplo de cómo, bueno, vamos al ojo primero y la lupa vamos a volver después. Acá tienen un corte de lo que es, digamos, el ojo. Tienen el CCD, o el CMOS sería ahora, digamos, en la retina, donde están los píxeles que van a tomar la imagen. Tienen la pupila, que es donde entra la luz, que tiene el iris, que regula la entrada de luz. Entonces, si hay mucha luz, el iris se cierra, y si hay poca luz, el iris se abre. A los 10 años, 12 años, ustedes tienen la mejor vista porque el iris se puede abrir mucho más y pueden captar mucho más luz y tienen las células de la retina impecable. Entonces, esa vista que la tienen, después lo vamos perdiendo a lo largo de la vida, se va perdiendo. Y hay un escalón muy feo que se produce entre los 42 y los 45 años, que algo se desacomoda y de un día para el otro necesitamos anteojos. Entonces, tenemos la pupila, que es la apertura. El cristalino, que es una lente que tiene un músculo que es nuestro enfocador. Ustedes pueden enfocar alterando esta lente. Con el músculo ustedes hacen la fuerza para enfocar acá cerca o lejos. Entonces ustedes mueven esta lente. Y después, como le dije, esto sería nuestra caja negra, digamos, y acá es donde se forma la imagen de todo lo que está alrededor nuestro. Cada una de las células de la retina emite una imagen al cerebro que a través del nervio óptico, que es el encargado de armar la imagen. Si la imagen de lo que nos pasa entre los 42 y los 45 años, si la imagen esta no se puede formar exactamente en la retina, si se forma más atrás, esto se llama miopía. Digamos, entonces, lo que se hace, perdón, esto es hipermetropía. Con una lente convergente, lo que hace la lente es que la imagen se forme exactamente en la retina. Entonces, ustedes ven todo borroso, ¿por qué? Porque la imagen se está formando atrás de la retina. Se coloca la lente, la imagen se forma exactamente en el lugar que tiene que formarse y ustedes ven perfectamente claro. Ese es digamos, la ayuda que hace la lente al cristalino. ¿Por qué hay que aguantar lo más que se pueda sin usar anteojos? Es porque el cristalino está mandado por músculo. Si ustedes no van al gimnasio y no caminan, no andan en bicicleta, ¿no? El músculo se achancha. Bueno, con la vista es exactamente igual. La lente achancha y entonces, siempre y cuando no les duele la cabeza, tienen que tratar de hacer todo el esfuerzo posible para mantenerlo al músculo activo para que enfoque, digamos, y no que diga, no, poneme el anteojo, normal me quedo sentado. Eso es lo que hace la lente convergente. Y una lente divergente, si la imagen se forma adelante de la retina, también van a tener una imagen fea, digamos, una imagen
borrosa, entonces con una lente divergente se arma perfectamente ahí la imagen en el lugar donde tiene. Este caso es miopía. El anterior era hipermetropía. Bueno, ¿qué hace el microscopio? Tanto el microscopio como el telescopio son elementos compuestos que se conforman por un objetivo, dos lentes, por lo menos dos lentes, un objetivo y un ocular. Hay un objeto y el objetivo arma una imagen muy pequeña que la voy a mirar con el ocular para verla mucho más grande. Esto es el microscopio. Se llama un instrumento compuesto porque está hecho por dos. El aumento está dado por el aumento del objetivo multiplicado por el aumento del ocular. Esto permitió una revolución, digamos, cuando se inventó esto, permitió una revolución en la biología, por ejemplo, digamos, que se empezaron a ver cosas que a simple vista no se podían ver, el microscopio. El otro, bueno, acá tienen un ejemplo, cómo ver una pequeña ameba, digamos, que se arma una imagen real, ajustado justo a la distancia de la lente amplificadora, y con la imagen vemos una cosa gigante. El telescopio refractor, hay dos grandes tipos de telescopios, los refractores, que son con lentes, y los reflectores, que son con espejo. El telescopio refractor capta los fotones, digamos, la imagen que viene de las estrellas, como viene de tan lejos, las capta todas paralelas. Entonces todas van a pasar por el foco, digamos, y ahí se arma la imagen. Y con un ocular yo miro esa pequeña imagen que se arma ahí y la veo mucho más grande. La veo mucho más grande y más clara. Entonces, el telescopio refractor, digamos, es otra forma de armar un instrumento óptico compuesto y los rayos se forman exactamente igual que la regla que veníamos diciendo hoy. Y por último tenemos el telescopio reflector, que es un espejo que todos los rayos, un espejo cóncavo, que todos los rayos que vienen en forma paralela del espacio se van a concentrar en el foco de ese espejo. Lo saco con un espejo plano, lo corro para que esté al costadito, donde yo le pongo el ocular. Y si estoy enfocando la luna, con este espejo, acá voy a ver una lunita muy chiquitita que la miro con este ocular, que me da todos los detalles de esa pequeña luna. Cuanto más grande sea este espejo, yo más voy a poder ver en detalle lo que estoy observando. Voy a dejar de compartir y vamos a conversar un poquito. Voy a detener la grabación.